Bueno, nos vamos a meter de lleno en las noticias del día de hoy, porque quizás alguno de ustedes banca con la consigna y dice como así mal le conoce a la mamá de Adorni, dice, bueno, yo lo conozco a Javier Milei. Y en una de esas, en esas conexiones, logran explicarnos, tanto como él como su hermana Karina Milei, duplicaron casi su patrimonio entre el año pasado y este. Dato que conocimos este lunes, porque ambos tuvieron que presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina de Anticorrupción, donde, tanto diputados como senadores como los funcionarios tienen que presentar la declaración jurada de sus bienes y sus ingresos, que, la tienen que hacer más o menos entre una vez al año, si no me equivoco. Sí. Esto fue entonces que presentaron el viernes la rendición, digamos, de todo el año pasado. Javier Milei, ¿cuánta plata tiene? $20.000 en efectivo. Hay que ser muy austero en este gobierno, hay que hacer un esfuercito, dijo el presidente. $20.000 en efectivo, tiene 65.000 pesos en dólares en depósitos bancarios adentro del país. Después tiene 680.000 pesos en efectivo, una caja de ahorro con 7 palos en pesos, una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una furgoneta Mercedes-Benz y una coupé deportiva Peugeot RCZ. Lindos dos autos. Y Karinita Milei, su hermana, como le dice le dice Mauricio Macri, la pastelera, respectivamente, acá no la vamos a llamar así. Buena respuesta. No es en absoluto. No, ¿ves? Te trabaste porque no tenés que mencionar esto que vas a mencionar, que es buena la respuesta. Buena respuesta de Milei, sobre todo al Ojitos Color Cielo. No sí, es. Si fue Ojitos Color Cielo, es una gran respuesta. No es una buena respuesta a lo que dijo Javier Milei, es bastante ordinario para ser el presidente. Sí. No lo vamos a repetir. Es demasiado. No, es demasiado ordinario. Es un montón. Es un montón. Es un montonazo. Que lo diga alguien en un club, bueno. Pero que lo diga el presidente de la nación. Al aire. O sea, yo te mataría si vos decís eso al aire. Obvio, pero yo me controlo. No sé. Por eso. Por eso no soy presidente. Bueno, busquen lo que estamos hablando porque no lo vamos a repetir. No lo busquen. No. No vas a poner el video, Mati Marchi, te lo prohíbo en este preciso momento. Te veo en el reflejo de allá que lo estás buscando. Ni se te ocurra poner ese video. Para poner en contexto a quienes no estén al tanto, una frase de Javier Milei haciendo referencia. La quiere decir. Por favor, haciendo referencia a su hermana y el armado político nacional. Sí. Lo dijo en Radio Mitre. Sí, en el marco de la rural. Sí, con el. Ahí está. Con el. No. Está ahí, lo está diciendo ahí. No. Estaba con Polino y con. Polino estaba espantado, no y sabe con dónde el meterse. periodista que lo empezamos a conocer ahora que va a traer a Riquelme, pero no sabemos ni cómo se llama. ¿Viste? ¿Quién es? No sé. Salió. Realmente yo soy bastante atenta a. No, basta. Bastante atenta a los periodistas estos ensobrados. Pero ese medio como que le tengo la cara, pero ahora de golpe es recontra mileísta y no sé bien de dónde. Le deben haber puesto unos cash. Sí, unos tratamientos de conducto necesitaba él. No estuvo bien. Ahí arreglando. ¿Quieres saber, Karina Milei, cómo anda de cash? ¿Cómo? Karina no tiene depósitos en dólares, tiene $76. ¿Ves? Ella ahorra quien en quiera pesos. creer, que crea. Pero sí tiene una linda caja de ahorros con 4 palos y un crédito impositivo de poco más de 2.4 millones de pesos, además de un par de deudas, tanto en el banco HCBC y en el Santander. Tiene unas deudas abultadas. Y además tiene un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López. Esto es lo que declararon los hermanos Milei. Mirá cómo están ahí abrazados. Que no estarían apareciendo acá si es que está en blanco. El crecimiento, digamos, del dinero que acá sabemos, ¿viste? La valijita, la platita de Novelli, la de Libra, eso no estaría siendo declarado, claramente. Acá lo que conocemos es lo que la declaración jurada muestra a la Oficina Anticorrupción. Algunos dicen que el patrimonio de Milei aumentó porque tiene que ver con que se revaluó este departamento que él tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cuánto creen que cobra en bruto el presidente? ¿Por mes? Sí. 4 palos. 4 palos. Sí. 4.066.000 pesos. Con 4.066.000. Si cobran menos que el Poder Legislativo. Digo, menos que los senadores, que cobran 9.
Sí, para que lo tengan en cuenta. Porque no tiene el poder de autoaumentarse como si el poder legislativo, ¿no? Milei, bueno, como decíamos, tuvo ingresos, según la declaración jurada, tuvo ingresos del trabajo, de ¿Qué alquileres. cobra menos que Adorni, ahora que lo estoy pensando? Sí. Mira. En blanco. Claro. ¿Cuánto viene de arriba? No sabemos. Ingresos del trabajo, de alquileres y de otras rentas. Y más o menos, bueno, tiene un gasto considerable, ¿no? Como el promedio de la Argentina, un gasto anual de 43.391.700 pesos. Así que, bueno, esto es un poco la declaración jurada del presidente que, bueno, tuvo su considerable ascenso, lejos de registrar la misma situación las reservas argentinas, que todavía están ahí esperando ser aprobadas por el Fondo Monetario Internacional, a ver si nos dan el dinero antes de que se nos venzan los plazos. Y hablando un poco de que no sabemos bien de dónde entra la plata de Javier Milei, teniendo en cuenta que cobra 4 millones de pesos y que esto lo están haciendo por algo más que eso, podemos mencionar que hoy viene a la Argentina la polémica secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, que es como la kamikaze de Donald Trump, literalmente. En el destape ayer le decían que era la jefa de la CSS de Donald Trump. Es un poquito fuerte, pero es un poco la que se dedica a reportar, digamos, y a deportar a los migrantes, haciéndolo con mucho ahínco, ¿no? Y alegría. Va a las cárceles, se burla de las personas que están básicamente tomadas como rehén por ahora declarar la ilegalidad de su estadía en los Estados Unidos. Y bueno, es el título que le puso Nicolantos en su nota en el destape. Podríamos decir que es una señora que tiene una línea similar a la de Patricia Bullrich, nada más que puede disponer de otros países en el mundo para dejar lo que ellos consideran basura, que en este caso son inmigrantes. De hecho, parte del destino de los inmigrantes deportados va a ser El Salvador, que le van a pagar a Nayib Bukele el alquiler de las plazas, digamos, de las cárceles para transportar a estos inmigrantes. Que pensemos que Estados Unidos está en esta dinámica en la cual deporta migrantes no a sus países de origen, sino a un tercer país. Lo cual en términos de derechos humanos es otro capítulo. Recomiendo una nota que le hicimos a William, no me voy a acordar, Camacaro. William Camacaro en Marcha de Gigantes, él vive en Nueva York, es migrante viviendo en Nueva York, y contaba un poco cómo el crecimiento, ¿no?, de la xenofobia y de la discriminación hacia los migrantes en los Estados Unidos. Bueno, vino Kristi Noem, va a estar acá por la Argentina de paseo. Anunció que quizás en unos años podemos entrar a Estados Unidos sin visa. Así, literalmente ese es el anuncio. Quizás en unos años es el anuncio del anuncio. Y no mucho más, por ahora, o por lo menos de lo que conocemos. Y en otras noticias también quería comentar un poquito, porque no lo profundizamos todavía acá en Será por las Malas, que tiene que ver con ¿qué está pasando con los exámenes de las residencias médicas? Conocimos que hubo un examen a mitades de este mes, donde los quienes se reciben de las carreras vinculadas a la medicina deben rendir para ser residentes, y según el puntaje que te sacás es qué posibilidad tenés de elegir a qué hospital o a qué institución pública o privada vas a ir a disponer de tu servicio. Lo que sucedió es que, según el Ministerio de Salud, registraron notas muy altas, más altas que el promedio, de las cuales se suelen dar, digamos, notas con exámenes que daban de 100 puntos arriba de 96, incluso algunos exámenes con 99 puntos, lo cual empezó a llamar la atención. Lo primero que dijo el gobierno es que todos iban a tener que rendir de nuevo. Esto generó obviamente una ola de repudio y de advertencia por parte de los residentes, que se tienen que preparar durante meses, si no por lo menos hasta un año, para rendir esto, atravesar todos los nervios, ¿no?, proyectar lo que va a ser después, y de golpe viene el gobierno y te dice deslegitimada esta nota. Bueno, ante esa reprobación por parte de los residentes, lo que decidió el gobierno es tomarle nuevamente la evaluación a 268 futuros residentes que quedaron en medio de las sospechas de fraude. Ahí lo que apuntan los residentes es que si al gobierno, como algunos dicen, se le filtró, digamos, directamente el gobierno
este examen es responsabilidad del gobierno, no pueden ser los residentes los que paguen esa conducta mal realizada por parte del Ministerio de Salud, que es quien está a cargo de realizar estos exámenes. Entonces, como conclusión, se llegó a esta definición, 268, que son arbitrariamente los que se sacaron más de 86 puntos, van a tener que rendir. En los casos en los que tengan porque después lo que dicen es que el problema, porque ¿qué busca todo esto? Apuntar contra los extranjeros. Entonces el gobierno lo que dice es que hay extranjeros que venían sacándose notas bajas en sus universidades. Entonces es llamativo que se hayan sacado un 86, digamos que el promedio no condice con esta nota que se sacaron en la residencia. Si vos sos un 4, tenés que ser un 4 toda tu secundaria y toda tu universidad. No tenés que aprender nada. Un 8. Bueno, pero a la vez es real que llamativo. No particularmente los universitarios, porque no los extranjeros, digo, porque en realidad dentro de esos números altos que no se condicen con el promedio, hay de todas las universidades, tanto argentinas, privadas, públicas como extranjeras. Es real que hay un salto muy grande entre muchas personas que tenían alrededor de un 5 de promedio y de golpe se sacaron 90 en el examen. Lo cual no indica que hayan hecho necesariamente fraude, pero digamos que al gobierno lo alertó. Entonces, a partir de esto, lo que se va a hacer es, el lunes 4 y el martes 5 de agosto, es decir, la semana próxima, van a volver a tomarle examen a quienes tengan esta diferencia muy amplia, o sea, hayan sacado más de 86. Aquellos que más o menos el promedio se condice con esta nota van a poder rendir un oral. No, horrible la situación para los residentes. Ya te ponen en una desconfianza de que decir, vos no te puedes sacar... Cero creíble. Vos no te puedes sacar un 8. Claro. Sí. Totalmente incómodo. Y Es los medio nervios, terrible. ni hablar. Sí. Ni hablar. Y además de todo esto, se conformó y se va a conformar, se reúne por primera vez en el día de hoy, una especie de comité, que va a ser un comité con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Salud, para evaluar esta situación y ver de qué forma se lleva adelante estas nuevas pruebas, el 4 y el 5, de una forma, bueno, como decimos, más creíble y con mayor seriedad. Lo curioso es que la primera vez que esto pasa, digamos, a nivel de ineficiencia del gobierno... Este gobierno siempre nos da primeras veces. ¿Cuándo las residencias médicas fueron tan noticia como durante este gobierno? No, porque jamás. las desconocen, porque no les quieren pagar, porque ahora dicen que las transformaron en becas, porque dicen que en otros países no son pagas, lo cual es absolutamente falso, y ahora porque encima generan estas sospechas de fraude que también están vinculadas al ministerio, porque si se le filtró, es responsabilidad del gobierno, digamos, sí, bueno, que se te pero filtre un examen de este estilo. Lo que a mí me parece es que lo que quieren hacer es de legitimar la capacidad, ¿no?, de los estudiantes. Y principalmente de los estudiantes extranjeros. Que se planta primero, es la semilla que se planta en la cabeza de las personas, ¿no? Obvio. Es un trabajo que están haciendo, la verdad que muy maquiavélico. Es que no es azaroso que mientras están planteando esto con respecto a las residencias y generando también esta contra, digamos, entre los propios residentes, que es un poco lo que alentó el presidente Javier Milei en la última semana en sus redes sociales, donde salió a decir que era de woke, literalmente, aquellos extranjeros que ahora estaban defendiendo su desempeño en estos exámenes y que despierten, que esto es muestra del populismo y no sé qué más. ¿No es curioso que eso esté pasando mientras está esta funcionaria estadounidense dedicada a deportar a personas de extranjeras? Digamos, nada de lo que hace este gobierno es azaroso, y más que nada en términos del discurso, que busca ir allanando el camino para luego desarrollar una política totalmente violenta y de represión. Así que esto fueron algunas de estas noticias que involucran, como decimos, al gobierno nacional. Y nos vamos a meter, si les parece bien, con Franco, que también en su lente anda apuntando, podemos decir, al gobierno, pero en particular a las fuerzas de seguridad. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco.
Seguimos en esto que hemos denominado llamar premonitoriamente será por las malas, y como anunciaba la querida Delfina Benese, nos vamos a meter concretamente en las jornadas de marzo. ¿Se acuerdan lo que fueron esas primeras semanas de marzo, pero sobre todo el día 12, cuando hubo una inmensa movilización en el Congreso de la Nación, convocada por hinchas de distintos clubes para abrazar a jubilados? Un miércoles como el día de mañana, donde hay que ser muy cagón para no estar con los jubilados, como decía Diego Armando Maradona. Bueno, allí se hicieron presentes las hinchadas del fútbol argentino, podríamos decir con una convocatoria autoconvocada, iba a decir, pero realmente con un nivel de iniciativa muy propio de lo silvestre, podemos decir así. No venía directamente de las barras, no venía directamente de grupos de hincha o de filiales, sino estrictamente de alguien que subía una imagen, un flyer con una convocatoria a las redes sociales, y eso empezó a circular, y así empezaron a subirse distintos clubes a acompañar. Uno de los primeros clubes que acompañó a los jubilados, sobre todo la semana anterior, el día 5 de marzo, fue Chacarita. Que fue donde atajó Javier Milei, ¿verdad? Exactamente, donde Javier Milei hizo por lo menos un tránsito de su vida como arquero. Otra de los elementos que hablan y lo describen personalmente, ¿no? Concretamente hubo una agresión a un hincha de Chacarita en febrero. Por eso los hinchas de Chacarita se convocan a acompañar a Carlos, un ya referente de todos los miércoles, siempre con su casaca de Chacarita. En este caso, los hinchas de Chacarita demostraron un nivel de banca, sobre todo de bancada ante el primer cordón policial, permitiendo que los jubilados puedan hacer su ronda al Congreso. La semana siguiente, producto de las agresiones a los hinchas de Chacarita, generó la solidaridad de distintas hinchadas. Esa marcha que, la hemos cubierto principalmente, entre otras cosas, porque tuvo el trágico desenlace de la agresión al fotoperiodista, reportero y colega Pablo Grillo. Esto es la semana anterior a eso, el momento en el cual en el anexo, a que hacíamos referencia recién, donde los hinchas de Chacarita tuvieron un rol preponderante ese miércoles. El día 12 fue el día en el que el cabo Guerrero y distintos efectivos, tanto de la Policía Federal como de Gendarmería Nacional, disparan sobre calle Irigoyen, donde estaba apostado Pablo Grillo junto a otros manifestantes, otros reporteros y otros colegas, lamentablemente termina siendo herido y recién ahora recuperándose todavía con proceso de rehabilitación, ¿no? Recordemos, un cartucho de gas en la cabeza recibió Pablo ese 12 de marzo. Pero no vamos a hablar estrictamente de Pablo hoy, primero porque hemos ido anunciando su recuperación en el hospital, en el cual lo han cuidado muy bien. Porque vamos a hablar de otro manifestante herido, en este caso Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, que él estaba apostado en la otra calle de la Plaza de los Dos Congresos. Estamos hablando de Avenida Rivadavia, al momento en el que un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria impacta en su ojo. Vamos a compartir ahora un rato, no me acuerdo exactamente cuánto dura, Mati Marchi, pero es el video que subió el mapa de la policía, con el cual, a través de las imágenes que se pudieron conseguir del tótem llamado Avenida Entre Ríos, que es exactamente la Cámara del Congreso de la Nación, es la esquina de Entre Ríos y Avenida Rivadavia, se puede visualizar a este efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria disparando a escasos metros, a menos de 5 metros, directamente a la cara con este fusil de asalto que ahora vamos a ver. Vamos a compartir ahora entonces el video del mapa de la policía. La visión, tengo el ojo inútil. Junto al mapa de la policía logramos identificar al efectivo que me disparó en el ojo. Esta nueva pericia es fundamental para la construcción de justicia y se hizo gracias al aporte ciudadano y al acceso a las cámaras de monitoreo urbano que fueron aportadas al expediente judicial donde se investiga el caso. El 12 de marzo, Jonathan Navarro estaba sobre la avenida Rivadavia cerca de la intersección con Rodríguez Peña. 3 minutos antes, del otro lado de la plaza,
Un gendarme le disparaba a Pablo Grillo en la cabeza con un arma lanzagases. Una de las cosas que me impulsó ir para allá es que a mi viejo le salió 80.000 pesos, uno de los medicamentos que cobran una miseria. Veía en la tele cómo le pegaban a los jubilados y eso es bien de cobarde. El disparo que impactó en su ojo provino de un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Es el momento. Y en esta imagen, que captó la cámara denominada Domo Entre Ríos, perteneciente al Congreso de la Nación, logramos ver a un agente en puntas de pie detrás de la primera línea. El dato clave es que quien apunta directamente hacia Jonathan tiene una marca blanca en la parte trasera del casco, y esta distinción indica que el prefecto portaba un rifle fusil disuasivo Birna TCR. Las balas de este armamento contienen gas pimienta y alcanzan una velocidad de 300 km por hora. Además, el Birna tiene mira, porque está preparado para disparar a larga distancia. Su manual de uso recomienda no dirigir los proyectiles hacia partes sensibles como la cara o la cabeza, ya que hay peligro de provocar pérdida de visión o incluso la muerte. Sin embargo, el agente le disparó a Jonathan a una distancia algo mayor a 3 metros y le apuntó a los ojos. Podemos identificar otros elementos que lo particularizan. Las protecciones de los antebrazos que le cuelgan de la cadera y un guante en la mano izquierda. Así llegamos a esta imagen. Si bien aún no conocemos el nombre del agente, su identificación es referenciado. Sabemos que pertenece a Prefectura Naval en Argentina. distintas imágenes, distinto material que como bien destacaba el mapa de la policía, fue parte de todos esos archivos que se pedían para identificar al agresor de Pablo Grillo principalmente, pero también en este caso a distintas personas que han perdido la visión. Recordemos que Jonathan no es el único manifestante que perdió la visión parcial o total de alguno de sus ojos. Jonathan está comprobado por la Corte Suprema de Justicia, por un grupo médico que lo observó, concretamente el Centro Oftalmológico, que tiene una pérdida de visión de casi el 50% de su visión de su ojo izquierdo. Allí vemos al efectivo con este fusil. Estos fusiles son exactamente las nuevas armas que compró también Patricia Bullrich, de las cuales vamos a ver, este en caso es un rifle, pero también hay pistolas con las mismas municiones. Pueden tener municiones de gas, ¿sí? Como en estos casos, como estaba representado en el video, como también municiones con balas de goma, mejor dicho, con perdigones de goma. Son balas redondas que eso explota y sale en modo de lluvia. Esos rifles son nuevos de los que tiene la policía. También tienen los que marcan con color, ¿no? Estas bombitas, lo que podrían ser la munición de pintura, la que identifican en este caso a la persona para la posterior detención. Por suerte este efectivo hay distinto material en el cual se lo tiene con la cara. Por eso no hablamos de su cargo ni de su apellido, como si hacemos con Guerrero en el caso de lo que fue la agresión a Pablo Grillo. Porque por suerte, y gracias al trabajo ciudadano y al trabajo particular de la justicia en este expediente, tenemos ya su cara, así que vamos a tener inminentemente su identificación. Es probable también que siga estando los miércoles, así que si estás los miércoles en el Congreso de la Nación, una buena tarea para conseguir justicia para Jonathan y para todos los agredidos en este 12 de marzo es buscar a uno de estos efectivos, particularmente a este efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hizo que Jonathan Navarro pierda la visión de su ojo izquierdo. Bien, 20 minutos que nos separan de las 10 de la mañana, ya continuamos. Será como tú quieras, pero así será. ¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? ¿Qué prefieren? Por las buenas. Muy bien. Entonces nos tomamos todos de las manos y vamos a apuntar 5 cosas que no nos gustan de los demás. Franco. No me gusta tu peinado. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar. Será por las malas, de 9 a 11 por Radio Trinchera. Continuamos con este programa del día de hoy y algo que, bueno, estuvimos obviamente hablando estas semanas, tiene que ver con el anuncio del sábado en la apertura / cierre de la Expo Rural, la Sociedad Rural Argentina, de la baja permanente de retenciones que anunció finalmente el gobierno nacional luego de, bueno, varios preanuncios que venían realizando. Para hablar de esto en particular, estamos ya en comunicación con Andrea Zarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina. Andrea, buenos días. De este lado te saludamos Delfina, Malena y Franco. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Igualmente, Andrea. En primer lugar, consultarte sobre la mirada, ¿no? Sobre este anuncio, las sensaciones que quedaron desde el sector, luego de lo que es esta baja permanente de las retenciones. ¿Qué análisis se está haciendo? Y si lo consideran suficiente, si consideran que es un poco lo que se estaba pidiendo. Bueno, claramente estábamos solicitando que las medidas que se vayan decretando en términos de bajar la presión impositiva, que es nuestro reclamo fuerte hoy, pasa por disminuirle esa presión impositiva al productor agropecuario, que está bastante justo con los márgenes de rentabilidad, y entendemos que la presión impositiva daría ese alivio para poder tener un margen mejor o positivo en cuanto a rentabilidad. Bueno, claramente decíamos, necesitamos que sean permanentes esas medidas y no transitorias, que abrían esas ventanitas de tiempo donde los beneficiarios directos no terminan siendo los productores, que cosechamos y tenemos que vender nuestra cosecha inmediatamente para pagar los costos de alquileres, cosecha, insumos, etcétera, sino que siempre han sido los exportadores o los que más espalda tienen para poder aguantar cosechas, y entendemos que la medida que se había tomado en enero, si bien era positiva en términos de que bajaba la presión impositiva, era negativa en materia de que tenía fecha de vencimiento. Cuando finalmente eso sucedió en junio, el 30 de junio, volvimos a los mismos niveles que teníamos en enero y quedaron muchos productores afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Bueno, porque en el norte no se había terminado de levantar el maíz, porque una zona de la provincia de Buenos Aires todavía había quedado sin poder levantar la soja por las lluvias que habían caído, y esos productores no vieron el beneficio de la quita de retenciones. Además, aclarar que nosotros los productores no somos tributarios directos del impuesto a las retenciones, los que lo tributan son los exportadores. A nosotros en los que nos impacta claramente es en el precio que recibimos del producto. Bueno, claramente que lo permanente de esa medida es lo más positivo que tiene, o lo que tiene de positivo, porque nos da previsibilidad, que es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Necesitamos reglas claras para poder tomar las mejores decisiones. Y en el campo no sembramos cuando se nos ocurre o cuando tenemos ganas o cuando los números dan. Sembramos en las épocas que por los ciclos biológicos corresponden, porque hay humedad en el suelo. Hay un montón de variables que hacen que tengamos que sí o sí tomar las decisiones en un tiempo determinado. Y ahora estábamos a punto ya de empezar a hacer los números para la próxima campaña gruesa, que arranca en septiembre, octubre, por allí, y la verdad que los márgenes son negativos de rentabilidad. ¿Que hay muchas variables que influyen? Sí, claro. Influyen los altos costos de los insumos, influyen los alquileres y, por supuesto, un precio internacional de algunos productos, especialmente de la soja, muy deprimidos. Pero el impacto fiscal allí entonces hace un número mucho más fuerte en cuanto a rentabilidad negativa. Ahora con esta rebaja de retenciones, bueno, estamos recalculando esos costos. Por supuesto que va a ser mucho más favorable para aquellas zonas donde la productividad es mayor, porque ahí los márgenes son un poquito más grandes, y van a influir menos en las zonas más alejadas, donde los costos de los fletes también tienen mucha incidencia en nuestros costos, las zonas más alejadas, pero claramente que es el camino que hay que empezar a transitar, de la rebaja de retenciones de manera gradual hasta que en algún punto podamos llegar a cero. Andrea, buen día. Franco te saluda de este lado. Dos líneas, por lo menos. Primero, una con respecto a algo que destacabas, ¿no? Es la representatividad desde la Federación Agraria. ¿Qué tipo de productores y productoras representan? Un poco lo estabas destacando también en la respuesta, pero siempre amerita hacer esta diferenciación, sobre todo cuando hablamos alrededor de la mesa de enlace, y particular también cuáles son algunas de las diferencias que nuclean a las diferentes organizaciones que representan, como destacabas, distintos sectores del campo, por llamarlo de alguna manera bien amplio. Y por otro lado, ¿cuál crees que es una de las políticas de Estado necesarias para no generar un nivel de péndulo que por lo menos venimos hace bastante tiempo en relación a la política para con el campo? Buen día, Franco, un gusto. Mira, bueno, claramente de la Federación Agraria representamos a los productores de menor escala, a los productores más chicos, a los productores medianos de todo el país y muy diversos.
Por eso siempre decimos que el campo no es todo lo mismo, y no es todo lo mismo por varios motivos. El primero es porque los que producimos somos muy diferentes. Habemos productores muy chicos, productores de la agricultura familiar, productores medianos, productores muy grandes, pero además tenemos una diversidad territorial y de producción también muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo ser productor en la Patagonia o en Jujuy que ser un productor en Alcorta, Santa Fe, o en Marco Juárez, Córdoba. Claramente que no es lo mismo porque estamos con distancias a los puertos diferentes, con mercados distintos, con producciones que tienen mercados diferentes. Claramente no es lo mismo producir yerba con un mercado interno muy fuerte que producir soja, que el mercado internacional es mucho más importante. Entonces es muy diverso ese campo. Nosotros representamos en todas las economías agropecuarias a los pequeños y a los medianos productores, y eso hace que necesitemos, y voy a la segunda pregunta que me haces, una política agropecuaria. Primero que piense en la producción, en la productividad, pero también con productores, que es lo importante, ¿no? Pensar quiénes vamos a realizar las actividades y la producción agropecuaria, que hace mucho tiempo que no tenemos políticas estructurales que contengan un modelo de desarrollo productivo que trascienda a los gobiernos, y es parte de lo que vos mencionabas en tu pregunta. Nosotros necesitamos políticas que no tengan esos vaivenes que por el color político o por la ideología de quien le toque conducir a la Argentina en un momento nos cambien las reglas abruptamente. Necesitamos ser más adultos, digo siempre yo, en la Argentina, y poder trazar líneas generales de una política agropecuaria que trascienda a esos gobiernos. Y ahí puntualmente desde la Federación Agraria sí tenemos una preocupación muy fuerte con lo que son las economías regionales, claro, y pensar en políticas que fomenten ese desarrollo de las economías regionales, que no solo tienen impacto en el productor que las realiza, sino que tienen impacto en toda la comunidad y la región donde se lleva adelante. Y también aclaramos esto porque el común por ahí de la gente que no está vinculada al sector, uno dice economías regionales, muchas veces hay confusión, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economías regionales? No hablamos solamente de lo extrapampeano, hablamos también de economías regionales que se desarrollan muy fuerte adentro de la pampa húmeda. Ejemplo claro tenemos, siempre pongo es del arroz en Entre Ríos y Corrientes, o los citrícolas en Entre Ríos. También tenemos la avicultura. Digo, hay muchas economías que son regionales y que implican no solo desarrollo productivo para el productor, que la hace de manera primaria, sino para el comercio, para la industria, para la ciencia y la técnica que se aplica al desarrollo de esas economías, para generar mercados que trasciendan esa región. Bueno, ahí necesitamos al Estado, por supuesto, pensando en políticas que fomenten ese desarrollo. Y cuando hablamos de esas políticas, fundamentalmente pensamos en dos que son cruciales, que es una, el acceso al crédito, para poder seguir desarrollándolo, agregar valor en origen, y el otro es la apertura de mercados internacionales. Tenemos muchos productos que tienen muy buena prensa, por llamarlo de alguna manera, en el exterior, y que podríamos fomentar con la exportación. Andrea, te consulto porque, bueno, como también parte de la mesa de enlace, has tenido oportunidad de reunirte con el presidente de la Nación, Javier Milei, y justamente en línea con estas distintas políticas que venís mencionando, digo, más allá de la cuestión de las retenciones e impositiva, digamos, distintos planteos que tienen desde la Federación Agraria para poder reclamarle al Estado Nacional. ¿Han sentido, digamos, recepción por parte de ese tipo de propuestas, teniendo en cuenta, ¿no?, que la visión del presidente tiene que ver con una ausencia absoluta del Estado? ¿Cómo crees que han sido tomadas esas propuestas? Digo, teniendo en cuenta que ahora la baja de retención permanente es un hecho. Bueno, yo digo, de la reunión que mantuvimos con el presidente, que fue una reunión, que no deja de ser muy importante que el presidente de la Nación haya recibido al sector completo y a toda la mesa de enlace y haya podido escucharnos en primera persona cuáles son nuestras necesidades. Me queda una reflexión, digo, en cuanto a retenciones, creo que nos ha escuchado, es el tema que él maneja muy profundamente, que es el tema de la macroeconomía y de la economía puntualmente. Comprendió y nos escuchó fuertemente con este pedido de la permanencia y no transitoriedad de las medidas, y así lo reflejó en
en su discurso y en su medida que ha tomado el sábado pasado, pero después con una alta preocupación, porque otros temas que le hemos planteado, como por ejemplo el de las economías regionales, que bien pudimos conversar, parte de esto que estamos conversando con ustedes fue parte del planteo que le hemos hecho en esa mesa, que puntualmente se lo hicimos nosotros desde la Federación Agraria, con INAGRO, que también representa mucho de las economías regionales, con una alta preocupación porque su filosofía, digamos, y su perspectiva política va por otro lado, y nos ha dicho claramente que él vino a ocuparse de la macroeconomía y que de la microeconomía debemos ocuparnos nosotros. Bueno, eso nos deja muy preocupados y con mucha actividad, y seguiremos trabajando para que eso no sea así, porque hemos tratado de hacerle entender o ver desde nuestro punto de vista cuán importante es que el Estado sí nos ayude y piense y determine políticas estructurales a mediano y a largo plazo. Bueno, es una actividad pendiente, es un reclamo pendiente y será parte de nuestro trabajo y nuestra insistencia poder trabajar allí. Tal cual. Andrea, con respecto un poco a esto que hablaba de la relación con el Estado de los distintos productores y un poco el planteo que venías haciendo en clave de propuestas de la Federación Agraria, ¿creen en alguna iniciativa, sobre todo de cara a esto que decías de nuevas rutas comerciales o nuevas aperturas de destinos de exportación? ¿Creen en el aliento del Estado a la hora de poder intensificar estas exportaciones? Pienso en esquemas de antaño, digo, incluso en algunas experiencias del siglo XX, en el cual el Estado tenía un rol preponderante a la hora de salir a negociar gran parte de lo producido en su tierra. Bueno, claramente que es, primero que es una, diría yo, casi una obligación que tiene el Estado, ¿no? De salir a buscar esos mercados, porque no solo favorece a un sector, sino que favorece a la Argentina completa, ¿no? Y ahí nos tendríamos que haber beneficiado no solo los que producimos, sino toda la Argentina por el ingreso de recursos de afuera. Pero en términos generales de cómo se piensa esa salida al exterior, bueno, nosotros creemos fuertemente en la articulación público-privado, porque ahí los privados también tenemos mucho para aportar con la calidad de lo que hacemos, con el modo en lo que realizamos, con la generación de empleo que eso implica. Digo, por eso hemos sido tan defensores de, por ejemplo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que es un instituto público-privado, pero que fundamentalmente ahí entonces la industria cárnica y los productores hemos salido a buscar mercados, a golpear puertas conjuntamente con el Estado durante mucho tiempo y se ha logrado. Ese es un claro ejemplo. El mercado de la vaca china es un logro del IPCBA, digo, y ese es un modo de hacer las cosas que me parece que ha dado sobrado ejemplo para poder posicionar a la carne en el mundo. Y el otro claro ejemplo es la COVIAR, digo, la Corporación Vitivinícola, donde los productores vitivinícolas, conjuntamente con el Estado y con los estados locales también, porque ahí juegan mucho, también hablando de economías regionales, lo que implica para Cuyo, por ejemplo, la vitivinicultura. Bueno, la apertura de mercados y el posicionamiento del vino argentino en el mundo también tiene que ver con esa articulación. Por eso insistimos, promovemos y bregamos porque esos institutos y esa forma de salir a golpear puertas en el mundo se potencie. Andrea, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, y seguramente estaremos hablando más adelante. Es uno de los temas que nos interesa y nos interesa profundizar en este caso con la representación de trabajadores y trabajadoras de todo el país. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un fuerte abrazo. Ahora ahí volvemos con más. La comunidad de Male. Bueno, volvemos con la comunidad que quedó pendiente y bueno, hay una nueva posibilidad de despidos o algo bastante concreto. Ale, siempre que nos hablas de comunidad nos estás hablando de despido. La comunidad desempleada se va a llamar a partir de ahora. Los desocupados se va a llamar el segmento. Sí, pero bueno, terrible la verdad, y esto tiene que ver con el ministerio que maneja Luis Petri, ¿no? Del que hablamos muy poco de Luis Petri, pensaba el otro día. Se habla muy poco en general de Luis Petri. Y también es uno de los que viene achicando el Estado y teniendo en cuenta, ¿no? que él maneja la cartera de lo que es nuestra defensa ante el mundo.
Pero bueno, qué tranquilidad que me da. Por decisión del Estado Mayor de la Armada, se va a cerrar FUSANA, que es la Fundación de Sanidad Naval Argentina. El Hospital Naval Pedro Mayo va a ser el que tratan de cerrar también, que está en peligro de cierre, y son alrededor de 500 los trabajadores que podrían perder sus puestos de trabajo. Desde el gremio convocan a un paro de 24 horas para el jueves 31 de julio. Esto se anunció ayer. Desde ATSA, que es la Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina, adoptaron esta medida de lucha por la falta de garantía del empleo. En un comunicado, el gremio expresó: a la fecha no se han garantizado la continuidad laboral ni el respeto al convenio colectivo de trabajo vigente, incluyendo el conocimiento de la antigüedad de cada trabajador y trabajadora del establecimiento, remarcaban desde ATSA. Ahí vemos el comunicado. Rechazando el cierre de este hospital y bueno... 500 trabajadores, es un... 500 trabajadores. El conflicto inicia porque desde el Estado Mayor Naval, con a la cabeza el almirante Carlos Allievi, que por ahí, Mati, tengo una foto, mirá la carita que tiene. Se tomó la decisión de disolver FUSANA. Al finalizar este año, ¿no? Dieron un plazo de hasta el 31 de diciembre. La fundación, creada en 1991 por la propia Armada para optimizar la gestión del hospital, emplea hoy a 523 profesionales y técnicos de la salud. Frente al hospital hubo una asamblea sobre la calle de Patricias Argentinas, esto fue ayer, donde los trabajadores se manifestaron en alerta por esta situación. Javier Pocoic, secretario gremial de ATSA, advirtió: con el paro vamos a demostrar el desagrado con la idea de... el desagrado con la idea de ellos de avanzar aunque queden afuera los trabajadores, mencionaba Javier Pocoic. En esa asamblea también se dejó en claro que en caso de ser concretado el cierre, no hay certezas de que paguen indemnizaciones, ya que no hay ninguna garantía de que FUSANA tenga los recursos para hacerlo. Desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, advierten que si no aparece ninguna empresa privada dispuesta a comprarlo, el Hospital Naval se cierra. ¿Por qué una empresa privada iría a comprar el Hospital Naval? Sí, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, otra vez el gobierno nacional buscando privatizar y reducir. Si aparecía alguien, yo quiero comprar y hacerme cargo de todos los trabajadores que vos querés dejar afuera. Pero bueno, quieren reducir aún más los empleos estatales y muestran que nuevamente que la salud no es principal en las políticas del gobierno nacional, sino muy por el contrario, es desechable. Bueno, cabe mencionar que la obra social de las Fuerzas Armadas y OSFA también está sufriendo un abandono por parte del Estado, y esto demuestra que el gobierno nacional no tiene interés en mantener en condiciones humanas a quien defiende nuestros territorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, y OSFA está en situación crítica hace ya unos meses, con farmacias que no tienen medicamentos, trabajadores que cobran de 40.000 a 80.000 pesos, 400.000 u 800.000 pesos, ese es el abanico de sueldos, sí, que hay dentro de IOSFA. Uh-huh. Y muchos se ven por abajo de la línea de pobreza, ¿no? Hace un mes renunció el director de IOSFA, Roberto Fiocchi, siendo el tercero en abandonar la dirección en tan solo 15 meses. Así que se imaginarán cómo estará la situación, ¿no? Está mejor Boca con los técnicos. Sí, está mejor Boca con los técnicos, impresionante. Un dato no menor de cuánto puede llegar a agitar el avispero esta violencia. Esta posibilidad de cierre del Hospital Naval. Este financiamiento. Sí, pero digo, en particular el Hospital Naval, es que quien está a cargo actualmente, por lo menos hasta el 7 de agosto, que va a haber elecciones internas del gremio de ATSA, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, es ni más ni menos que Héctor Daer. Obviamente ya dijo que no va a renovar, justamente hay elecciones ahora el 7 de agosto, obviamente uno de los conocidos gordos de la CGT, que viene bastante pancho, digamos. Daer es uno de los que, son de los que han salido de la Casa Rosada diciendo que no había necesidad de paro. No había una necesidad concreta todavía de un paro. También supuestamente va a dejar su lugar en la CGT, además de Natsa, también porque, así como vemos que 3 se fueron de la obra social por no querer hacer cargo del problema,
por lo menos de mi punto Vamos a ver de vista, me quién parece se que hace también cargo ahí del- hay quién se hace Sí, cargo quién también se hace cargo del de- gremio a la hora de tener que confrontar con el gobierno nacional por de mínima 500 despidos en el cierre de un Sí. hospital. Sí, Y ni uno, hablar de porque- la situación de la salud que está Recordemos dando a que nivel fue nacional. fue el conflicto por el cual Daer va a la Casa Rosada. ¿Se acuerdan cuando Claro. lo agarran en los pasillos de la Casa Rosada y le dicen, ¿usted qué hace acá? Paro, porque un poco era lo que pedían incluso Sí. algunos periodistas y colegas que estaban allí, vienen a discutir con el gobierno, le planteaban, y él dice, vengo a hablar exclusivamente por un conflicto en el hospital militar, del cual nos juntamos las tres autoridades. En este caso me toca venir como miembro del sindicato. Capaz que la charla no sirvió para mucho. Y parece No, que no, parece que porque pasaron 3 meses, porque esto fue en abril, si no me equivoco. Sí. Pasaron 3 meses y esta es la situación con los despidos. Sí, ya anunciado, Fuerte. ya con cierre, que ya anunciaron el cierre para el 31 de diciembre, que eso es algo que ya se prevé que va a ser así, ¿no? Bueno, otra de las crisis que está sufriendo Petri, y de la cual no sabemos mucho, es de la empresa constructora de las Fuerzas Armadas, que es Coviara, que esto me quería informar un poco más y quizás traer una entrevista, si estoy buscando ahí con quién poder hablar, porque es una empresa que no está sindicalizada, ¿no? Que se empezó a sindicalizar ahora por el conflicto también de cierre, porque tampoco le están debiendo sueldos desde mayo a los trabajadores de Coviara y bueno, quería ponerme un poco más en conocimiento para poder traer esta información, pero bueno, ampliaremos, pero vemos que Petri está desfinanciando todas las empresas estatales que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto le va a traer problemas, porque ya si un sector que nunca se quiso sindicalizar, fundado en 1966, recién ahora es la primera vez que hacen paro, porque hicieron medida de fuerza también los de Coviara, bueno, les va a traer muchos problemas, ¿no? Interiormente y seguramente que en otros lugares. No tendrá problemas seguramente Petri para sortear gran parte de repreguntas de colegas y obviamente tampoco mucho su De su problema mujer. de participar en La va a canales de entrevistar televisión, Cristina porque Pérez. imagínate que lo entrevista la misma persona con la que se acuesta a la noche, así que Tengo la mis dudas repregunta al respecto. bueno, la repregunta es algo de lo que está exento el ministro de Defensa, que estaba muy contento los otros días en los Martín Fierro. Ay, sí, estaba Sí. chocho él. Él estaba. A él le gusta la fama. Hay una sonrisa ahí es un que- Clark Kent. Hay ¿no? una sonrisa ahí que a mí un poco me perturba. Me habla de falsedad. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un poco entonces lo que anda pasando en este segmento, que más que comunidad se va a empezar a llamar despidos en la Agenda de oficina despidos. Milei. Sí, Sí. para que vayamos estando al tanto de todo lo que Triste. está sucediendo. Una Le noticia igual más. le transmitimos, obviamente, a todos los colectivos de compañeros y compañeras, sindicalizados o no, que estén atravesando estos conflictos, que los micrófonos de trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación o difusión, en este caso de las luchas que llevan adelante, porque lo más importante en esta Argentina es el trabajo, gente. Dicho esto, y siendo las 10 y 7 minutos de la mañana, nos vamos con la tanda que nos queda pendiente. Y a la vuelta, quédense del otro lado porque vamos a seguir hablando de economía un rato más. ¡Viene ella! Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar